dedico mi vida al mundo del caballo, pero con una perspectiva muy clara, que la relación entre el humano y el caballo sea un trato igual de justo para las dos partes. Ellos nos pueden aportar a nosotros, nosotros a ellos también. Y pues básicamente el motor de mi vida es buscar los mecanismos y los caminos que nos conducen a ello, porque de esa manera también, bueno, me siento a gusto yo con lo que hago y con lo que vivo en mi día a día. ¿Cómo iniciaste la relación con el caballo? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue Bueno, tu primer contacto? mi relación con el caballo fue complicada porque fue un poco aquí en este pueblo, que es donde yo me crié. Luego estuve unos años viajando fuera, trabajando por ahí, pero yo de pequeño la primera relación que tuve con los caballos era aquí. Y aquí en los años que yo de mi infancia, pues era una relación complicada. Eran animales para trabajar y bueno, todo era a base un poco de castigo. No era un castigo violento, pero era un castigo a veces un poquito desmesurado por ignorancia, ¿no? Eran animales para trabajar, nadie comprendía que tuvieras un caballo a lo mejor solo para montar. Y a partir de ahí, como te vas metiendo en problemas, encuentras preguntas que no tienen respuesta, quieres hacer cosas que poco a poco ves a lo mejor un día por la tele, otro día en una foto de un... No sé, yo recuerdo que tengo todavía un libro de cromos de mi padre, unos cromos de papel, hechos dibujados, no son fotos. Vas viendo películas, quieres reproducir lo que ves y te vas encontrando con los problemas que todos conocemos. Entonces a partir de ahí pues empiezas a buscar. Pero porque nunca estaba contento con hacer las cosas si además no iban acompañadas de que el caballo estuviera agradable. Y en aquella época además yo enredaba con todo tipo de animales y me gustaba llevarme bien con ellos. Y bueno, era la época también de Félix Rodríguez de la Fuente, la cetrería. Era una época, dentro de que era dura, era bonita. Bueno, tú también, si no recuerdo mal o si no estoy equivocada, eres licenciado en Bellas Artes, Sí. o estudiaste Bellas Artes, y eso, desde mi punto de vista, requiere, o por lo menos a lo mejor ese es un estereotipo, pero es como yo lo considero, requiere, cuando alguien que estudia esta carrera, es como que requiere cierta sensibilidad o una sensibilidad importante y también un adiestramiento del ojo importante. Sí. Esas cualidades o esas capacidades yo te las he visto con el caballo. ¿Tú consideras que eso te ha podido servir de alguna manera de cara a esa búsqueda o ese camino que has ido trazando? ¿O no? ¿O se te han desarrollado? Bueno, yo creo que esa sensibilidad la tenemos todos. Yo parto de la base de que yo no tengo nada, yo no tengo un talento especial. Yo creo que es una sensibilidad que todo ser humano nace con ella. Lo que pasa es que luego la vida que tenemos, el tipo de estímulos que tenemos, la inmediatez que queremos y más, cada vez más ahora con las tecnologías y esto, esa sensibilidad la va anulando totalmente, la va atrofiando, ¿no? Yo en mi caso tuve la buena o mala suerte de estar aislado, hípicamente aislado. Yo no tenía profesores. Mi padre era muy aficionado a la pintura, mis tíos también, la verdad es que los cuatro han pintado y dibujado y bueno, yo de alguna manera tenía esa afición. Pues también dibujaba en el campo, al natural, pues a lo mejor un día un pájaro, otro día una casa del pueblo, en fin. Y te acostumbrabas sí, a medir a ojo, a calcular distancias a ojo, inclinaciones, proporciones. Y al final todo mi trabajo posterior se basó en encontrar en el caballo esas diferencias de proporciones, de ángulos, de medidas que se producen en su cuerpo a raíz de un trabajo bien hecho o de un trabajo mal hecho. Toda esa deformación que tiene su cuerpo es mucho más grande de lo que pensamos. Y sencillamente llegó un momento que como yo no confiaba en lo que estaba viendo, empecé a retratarlo en fotos y ahí lo pude comprobar. Pero no sé si es una sensibilidad especial. Yo es que esto me quedó otro remedio, entonces fue como fue el camino. Eso te iba a preguntar ahora, ¿cómo ha sido el camino? Es decir, ¿cómo empezaste a montar, dando paseos? No sé, ¿cómo ha sido un poco ese camino hasta llegar ahora? Camino duro. Muchos años también. Sí, sí, muchas noches sin dormir, muchos días en los que pensaba que montar a caballo no era lo mío, muchos días pensando que ¿para qué voy a montar el caballo si tenemos problemas él y yo? Ha sido más de eso que de lo otro.
Ahora, desde que más o menos compuse mi puzzle, que bueno, yo no sé si está acertado o no, yo sé el que yo he hecho, el que yo he compuesto y sobre todo un puzzle muy importante que está relacionado entre la emocionalidad del caballo y su biomecánica. Y bueno, me está funcionando, pero a lo mejor mañana viene alguien que hace algo mejor o más fácil y digo, anda, pues estaba equivocado, pero hasta ese momento, por lo menos hoy por hoy es lo que tengo y es lo mejor que tengo y que transmito. Pero hasta llegar a verle un sentido a todas esas piezas sueltas fue muy complicado. Muy duro, nadie te daba una respuesta, nadie te ayudaba, la única ayuda que te ofrecían era si quieres le pego yo. Y te ves en medio de la nada. Los libros de equitación que había en ese momento que había 2 o 3 en castellano, tampoco te solucionaban, no había vídeos, no sé, era todo muy, muy difícil. No sé cómo he llegado hasta hoy. Eso te iba a preguntar, no sé si has tenido unos referentes, unos maestros humanos o caballos, o un poco, o has ido cogiendo de unos de otros, no sé, es decir, ¿qué referente has tenido, si has tenido, y en qué puntos? Yo referente en mis inicios no tuve ninguno. Yo no fui a las típicas clases de equitación, ni clases de tanda, ni tuve un profesor, ni tuve un mentor, ni tuve un maestro, ni tuve a nadie que me guiara. Yo en este contexto, pues ibas a trabajar a lo mejor a una finca con el caballo y a la vuelta te montaban en él. Y otro día a otro sitio y lo mismo, y otro día te mandaban llevarlo a pastar a un prado. Y no lo montes que te vas a caer y a escondidas te montabas y a veces efectivamente te caías. Luego es verdad que a medida que vas un poco creciendo, interesándote de una forma un poco más profunda, te haces preguntas, encuentras alguna respuesta, alguna cosita que funciona, empiezas a descubrir en la tele, por ejemplo, pues la doma vaquera, el salto, empiezas a descubrir que hay disciplinas, que hay gente profesional y todo esto. Bueno, decides probar a dedicarte profesionalmente y todo esto y ya sí te vas cruzando en el camino con profesionales y con gente que bueno, que unas veces te muestran que el camino va por otro sitio, otras veces te aportan una parte, otras veces otra. En fin, en ese momento sí que bueno, fui conociendo gente con la que vi varias luces al final del camino, que luego a la larga pues también para lo que yo quería hacer estaban incompletas, entonces tienes una parte de evolución personal muy grande que bueno, tienes que, sobre todo al final lo que yo hago a día de hoy es un poco un conglomerado de todos mis años de experiencia. La verdad es que bueno, ahora lo veremos más adelante cuando nos centramos un poquito más en el libro, pero es verdad que has hecho un puzzle o haces un enfoque en el que planteas perspectivas o elementos que yo al menos personalmente, seguramente a lo mejor hay personas que no, pero en mi caso también he leído muchos libros y he estado con muchos caballos, muchos profesionales, no había oído nunca, y me lo topé por primera vez con tu libro. Y eso la verdad es que bueno, ha sido una de las razones por las que hemos venido para acá. Y lo que te quería preguntar es, porque lo has comentado esta mañana, que has tenido algún momento de crisis, ¿no? En el sentido de profesional, de decir, no monto a caballo. Para ti, ¿qué es la equitación o qué es montar a caballo? ¿Y qué es qué te provocó esa crisis de decir, de cuestionarme lo de qué estoy haciendo? El contenido que estás viendo continúa en unos segundos. Simplemente me cuelo un instante para decirte que este contenido, que este espacio lo patrocina el libro La mujer que aprende de los caballos. Un libro en el que no solamente vas a aprender muchas cosas de los caballos, sino también cómo mejorar tu relación con ellos y cómo mejorar tú como persona, cómo desarrollarte, cómo trabajar tu desarrollo personal a través de los caballos. Es un libro que aporta ejercicios, que aporta reflexiones y que aporta muchas actividades e instrucciones. En la descripción tienes el enlace para ver el libro. Bueno, verás que la portada actual es otra, porque esta es de una edición anterior, pero es el mismo libro, el contenido es el mismo. Pinchas en el enlace y ahí podrás incluso leer unas páginas de muestra, las primeras páginas, pues para valorar si es un libro que realmente te puede interesar o no. Si te interesa, pues lo compras, y si no te interesa, pues no lo compras. Así de sencillo. Te dejo que sigas disfrutando de este contenido. Bueno, la crisis me lo provocaba el hecho
de ver que el caballo yo lo podía solucionar para mí, pero que yo no le aportaba nada a él. Entonces a mí eso llegó un momento que no me parecía justo. Yo soy una persona que me gusta entender la razón de las cosas, el porqué de las cosas. Me gusta mucho resumir, me gusta mucho sintetizar, me gusta mucho comprender para luego decir, vale, entonces ahora lo hago o no lo hago. A mí no me vale que una persona me diga esto se hace así. Y si me explicas el porqué, puede que le vea una razón más grande todavía. Entonces yo hasta un punto encontraba formas de hacer que los caballos hicieran lo que yo quería, pero yo no encontraba nada que aportarle a ellos. Y eso me empezó a generar un conflicto porque no me gustaba esa sensación. Tenía una sensación un poco de, no sé si culpa es la palabra, pero sí un poco de injusta, ¿no? Incomodidad. Sí, estaba un poco incómodo con el tema. Hasta que poco a poco empecé a encontrar maneras de aportarle en lo que para mí son sus dos grandes problemas, que son los miedos y las creencias. Esas dos dependencias yo creo que le quitan la libertad emocional y le pasa como a nosotros. La prisión emocional te mantiene a salvo, pero te limita a la hora de explorar la vida y de disfrutarla en ámbitos mucho más intensos, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí cómo poder trabajar esas dos áreas sin eliminarlas, porque tú no puedes no puedes hacer que un caballo no quiera estar con los demás y no puedes hacer que no tenga miedo, porque es una emoción que le hace protegerse. Pero sí le puedes enseñar a tener la paciencia de mientras está contigo, descubrir cómo lo que le da miedo lo puede explorar, descubrir que puede estar lejos de los demás y no pasa nada, y cuando terminas vuelve. Me di cuenta que poco a poco ellos emocionalmente también cambiaban como seres vivos. Los encontraba mucho más equilibrados, mucho más respetuosos con los demás. Encontraba un equilibrio, y la palabra equilibrio para mí tiene un significado muy grande en todos los ámbitos, que les aportaba mucho en su vida diaria. También, aparte, hay algún caballo que también, además de aportarles equilibrio, le puedes ayudar a descubrir un talento, que a lo mejor algunos tienen, que sin estar a nuestro lado a lo mejor no lo descubrirían. Pero tenga un talento o no, por lo menos ayudarles a superar sus limitaciones me pareció encontrar la parte justa de esta relación. El horsemanship ese término viene de horse and man relationship, es decir, la relación entre los dos. En una época se ponía al hombre por encima del caballo y tiene que hacer lo que yo digo. Ahora yo veo muchos contextos donde se pone al caballo por encima del hombre, bueno, que espera a ver si él quiere. Y yo creo que cuando llegas a un trato igual de justo para las dos partes surgen cosas muy bonitas y muy potentes y muy beneficiosas para la salud de ambos. Cuando tú aprendes a hacer todo lo que necesitas hacer para enseñarle a un caballo a romper esas fronteras en su cabeza, te vas a dar cuenta que tú has tenido que aprender sobre ti, corregir y cambiar y evolucionar en un montón de aspectos. Y cuando ellos, a través del esfuerzo de resolverlo contigo, llegan a romper esas barreras mentales, también yo los veo que se sienten mejor, se ven más bonitos físicamente y cambia un mundo para ellos también. Entonces a partir de ahí sí que me volví a motivar, porque encontré que ya no es un deporte, es una experiencia de vida. El llegar a una persona que es el depredador más grande que hay en la Tierra, un caballo que es probablemente una de las presas más vulnerables que hay, o si no la más. Y de mayor volumen. Claro, porque puedes pensar que un ratón es más vulnerable que un caballo, pero un ratón aquí se esconde muy fácil. Un caballo no tiene donde esconderse, necesita mucha comida, mucha agua, lo puedes ver a 2 kilómetros, está en un monte de aquellos, desde aquí lo puedes ver, lo tiene muy complicado. Entonces, cuando dos especies tan antagónicas encuentran un equilibrio y una forma de coexistir en equilibrio y en armonía, de verdad, aportando los unos a los otros, surgen cosas muy bonitas. Entonces, para mí, se convirtió ya en una experiencia de vida y actualmente en una forma de vida. Yo no concibo la vida diferente con las personas que con los caballos, ni con los caballos diferente que cómo me relaciono con las personas. Lo cual te aleja mucho del mundo también. Bueno, te hace que te quedes con... No se está mal. Con lo importante.